Bendición de generación a generación. Lo voy a decir una vez más. Bendición de generación a generación. Amén. Estamos en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. A partir del versículo vamos a leer el versículo 17, primeramente. Entonces le pido que esté de pie, por favor, para leer Mateo 1, 17. Aleluya. Usted puede glorificar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leerlo juntos para la gloria del Señor. Leemos en el nombre de Jesucristo la palabra que dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Oramos a Dios. Poderoso Dios, estamos delante de tu presencia, Dios amado y justo, pidiéndote en el nombre de Jesucristo, a una voz unánimes, como dice tu palabra, Dios, puestos de acuerdo, Padre, para rogarte que abra nuestro entendimiento, que nos ayudes, que bendigas nuestra vida con tu palabra gloriosa. Tu palabra es alimento para nosotros, lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por compartirlo con nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, por favor. Bendición de generación a generación. En esta parte de la palabra nos menciona de las generaciones que se dan desde Abraham, que veíamos la semana pasada, desde Abraham, que es padre de multitudes, padre de la fe, hasta Jesucristo. ¿Cuántas se dan desde ahí hasta Jesucristo? Vamos a ver primero. Dice que de Abraham, el primer corte que se hace ahí, la primera generación que menciona es de Abraham a David. Y dice que de Abraham a David son 14 generaciones. 14 generaciones. Y quiero que usted tome en cuenta que hay un número perfecto con el cual se identifica a Dios, que es el número 7. Y dice que son 14 generaciones. Y estamos hablando de que son 2 veces 7. Y estamos hablando de que entonces esto tiene un propósito. Ahorita lo vamos a analizar. Tiene un propósito. ¿Por qué 14 generaciones? Luego de David hasta la deportación a Babilonia, dice que son otras 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Jesucristo o hasta Jesús son otras 14. El Señor se identifica por ser un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí tenemos 3 veces el 14. Y esto nos puede indicar, hermanos, que Dios ha tenido siempre el propósito de ir perfeccionando a sus generaciones. La palabra generación se desprende de la palabra gen. Y la palabra gen indica origen. Pero en el gen, hermanos, está contenido algo importante, que es la información que se va a transmitir a la siguiente generación. Dice la palabra de Dios en este versículo: dice, de manera que todas las generaciones, es decir, hermano, que hay una información contenida en un gen. Esa información contenida en ese gen se ha ido transmitiendo. Es imposible, dice la palabra misma, que un árbol dé un fruto que no corresponde a él. Es imposible
que un animal dé como producto otro animal que no corresponda según a su genética. La humanidad ha alterado esto, ha alterado las cosas. Pero eso no quiere decir que es el orden de Dios. El orden de Dios indica que de un gen, de una información contenida en ese gen, debe transmitirse a la siguiente generación. Amén. Y vea usted la importancia que hay aquí, porque dice la palabra de Dios, y regresamos por favor al versículo 2 de Mateo 1, dice la escritura de la siguiente manera: Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Y vamos a leer todas estas 14 generaciones en sus 3 grupos. Y vamos a ver, amados hermanos, no lo vamos a leer como dice o como está aquí de manera textual. Quiero que lo leamos de la siguiente manera. Le voy a ir dando los significados de los nombres y vea usted cómo de un nombre se engendró otro nombre con poder, otro nombre con autoridad. Y escuche por favor. Dice de esta manera, del versículo 2 al versículo 16. Usted vaya siguiendo por favor con su vista estos versículos. Yo voy a ir diciendo. Dice: fe, si usted quiere ir marcando ahí. Fe, que es Abraham, el padre de la fe. Fe engendró gracia, que es Isaac. Gracia engendró sustento, que es Jacob. Sustento engendró alabanza, que es Judá. Alabanza engendró un camino limpio, que es Fares. Camino limpio engendró protección, que es Esrom. Protección engendró un valle, que es Aram. El valle engendró generosidad, que es Aminadab. Generosidad engendró belleza, que es Nazón. Belleza engendró pacifismo, paz, que es Salomón. Paz engendró fortaleza, que es Boaz. Fortaleza engendró adoración y servicio, que es Obed. Adoración y servicio engendró salvación, que es Isaí. Salvación engendró elección, que es David. David engendró paz, que es Salomón. Paz engendró crecimiento, que es Roboam. Crecimiento engendró paternidad, que es Abisaí. Paternidad engendró sanidad, que es Asa. Sanidad engendró justicia, que es Josafat. Justicia engendró reconocimiento, que es Joram. Reconocimiento engendró ayuda, que es Usías. Ayuda engendró rectitud, que es Jotam. Rectitud engendró protección, que es Acaz. Protección engendró fortaleza, que es Ezequías. Fortaleza engendró olvido, que es Manasés. Olvido engendró verdad y fidelidad, que es Amón. Verdad y fidelidad engendró sanidad, que es Josías. Sanidad engendró nombramiento, que es Jeconías. Nombramiento engendró clamor, que es Salatiel. Salatiel engendró liberación, que es Zorobabel. Liberación engendró majestad, que es Abiú. Majestad engendró establecimiento, que es Eliakim. Establecimiento engendró ayuda, que es Azor. Ayuda engendró justicia, que es Sador. Justicia engendró firmeza, que es Akim. Firmeza engendró salvación, que es Eliud. Salvación engendró ayuda, que es Eleazar. Eleazar engendró dádiva, que es Matán.
sin afrenta, que es José, sin afrenta o libertad, engendró salvación, que es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Todas esas generaciones, con el propósito de que cada generación llevara la información que honraba a Dios para transmitir a la siguiente generación. El Señor cuenta estas generaciones. Ninguna generación, amados hermanos, se perdió y tampoco perdió la información que tenía que dar a la siguiente generación. Todas las generaciones hicieron su trabajo de llevar y de dar la información que le correspondía a la siguiente generación. Cuando yo veo esto, amados hermanos, nos damos cuenta que como seres humanos nosotros primero tenemos una información, tenemos una genética como seres humanos, tenemos genes que nos están transmitiendo generación de nuestros padres, genes que estamos nosotros transmitiendo a nuestros hijos. Una información genética que no se ha perdido. Si nuestros hijos tienen ojos verdes es porque usted tiene ojos verdes. Y es porque sus padres tuvieron ojos verdes. Si usted es de una tez clara es porque sus hijos serán de una tez clara. Usted está transmitiendo una información genética importante. Pero tenemos dos generaciones. Diga usted, por favor, tenemos dos genéticas. Fíjese que cuando vemos en la palabra de Dios las generaciones, la genealogía de Jesucristo, nos damos cuenta que hay algunos padres que no hicieron lo suficiente, que podemos encontrar muchos detalles. Algunos hicieron incluso lo malo delante de Dios. Y esos genes, biológicamente o físicamente, que estaban transmitiendo a sus hijos, fueron en algún momento, hermanos, hechos a un lado y puesta una genética especial, que fue la genética de Dios. Dios mismo puso su mano ahí para que se pudiera generar una generación que honrara a Dios a pesar de los padres que tuvieron, a pesar de los padres que los engendraron. Dios puso su mano para que pudiera darse o generarse, valga la redundancia, una generación con una genética poderosa, una genética de parte de Dios. Y eso nos pasó a nosotros. Amén. Eso nos pasó a nosotros. Venimos con esa carga genética, pero dice la palabra de Dios, ayúdenme a buscar por favor. Vamos a ir a Mateo 1. Mateo 1:13. Aleluya. Por favor, denle lectura. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Aleluya. Es Juan, perdón. Juan 1:13. Gloria a Dios. 1:13. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Aleluya. La palabra del Señor nos habla de esa otra persona, una persona que es engendrada no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Eso indica que nosotros en algún momento tuvimos una carga genética de hombre, pero Dios vino a poner una carga genética celestial. Y no quiero hablarles de un término que por ahí luego mencionan del ADN celestial, no. La palabra del Señor dice que nosotros somos engendrados, es decir, que tenemos una información celestial. Una información celestial. La información celestial que nos fue dada es cuando el Señor
viene a nuestra vida, cuando le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, cuando creemos en el Señor, puesto que en esta parte de la Escritura habla de los que no creían, de los que no creyeron, más a los que creyeron. Somos nosotros. Y esto indica, amados, que la fe que Dios puso en nuestra vida, la fe que nosotros tenemos, no es una fe terrenal, sino una fe celestial. Una fe que proviene de Dios. Esa fe vino a cambiar nuestra vida, vino a hacer una transformación en nosotros, de tal manera que ya no somos solamente engendrados de carne y sangre o voluntad de varón, sino ahora somos por la voluntad de Dios. Seres que tienen una carga genética que les ayuda a adorar al Señor. Yo me pregunto, fíjese, esto me lo hago, esta pregunta me la hago constantemente. Me la hago constantemente. ¿En qué momento un individuo, una persona, llega a tener el anhelo, el deseo, la hechura, la conformación en su vida de ser un adorador de Dios? Porque tanta gente que incluso ha pisado un templo, tanta gente que ha leído la palabra de Dios, tanta gente que ha estudiado la palabra de Dios, que ha hecho incluso tratados de la palabra de Dios, estudios importantes sobre la palabra, investigaciones, pero no está en ellos el ser adoradores de Dios. Eso nos hace personas dichosas. Eso nos hace personas especiales, porque Dios ha formado en nosotros, amados hermanos, la posibilidad, la capacidad de ser adoradores. Eso no se logra si es que no tenemos una genética especial, si es que no somos llamados hijos de Dios, si es que no tenemos esta carga que el Señor habla en la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 109:13. 109:13. Gloria a Dios. Aleluya. En nombre de Cristo. Gracias a Dios por su palabra. Salmo 109. Versículo 13 dice así: su posteridad sea destruida, y su segunda generación sea borrada su nombre. Ahí le voy a buscar otro versículo que tengo por ahí. Salmo 112. Vamos al 112. Primero dice la palabra, su generación será borrada. Tenemos una preocupación grande en este momento. Todos queremos que nuestras generaciones sean mejores que nosotros. Todos queremos que nuestros hijos, los que estamos engendrando, sean mejores que nosotros. Y nos estamos esforzando porque ellos sean mejores. Pero si nosotros nos quedamos en este plano, porque la palabra del Señor nos dice en el Salmo 112, ayúdenme a buscar el versículo, por favor. Dice que no les he dicho el versículo, ayúdenme a buscarlo, por favor, donde dice: su generación será poderosa en la tierra. 112:2. Dice la palabra del Señor: su generación será poderosa ¿en dónde? En la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Pero cuando nosotros estamos ocupados para que nuestra descendencia sea poderosa solamente en la tierra, ocuparemos recursos solamente de la tierra. Y nos preocuparemos porque ellos tengan la mejor comida, porque tengan el mejor estudio, porque tengan la mejor casa, tengan la mejor preparación, el mejor trabajo, la mejor herencia. Nos preocuparemos porque ellos tengan lo mejor aquí en la tierra.